Bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga de Redstone. En este capítulo vamos a hablar un poco sobre los raíles y cómo funcionan y cómo podemos utilizarlos para crear montañas rusas, que para lo que sirven. Los raíles en realidad son bastante simples, pero no sé, a mí me encantan. Creo que por eso mismo, porque son súper simples. Entonces, bueno, aquí tengo los cuadros en el inventario, ¿vale? El raíl normal es un raíl que si nos queremos desplazar con él usando una vagoneta, pues vamos a tener que pulsar las teclas, pulsar la W si queremos que avance a través de ese raíl. Así que tampoco es muy útil en las montañas rusas, pero es el único raíl que nos va a permitir hacer curvas. Entonces, lo necesitamos para eso, por lo menos, ¿vale? Voy a hacer aquí una línea recta y vamos a hablar de los otros tres raíles. Estos tres raíles todos tienen una parte roja porque reaccionan con redstone. Es decir, ahora mismo, como el rojo es oscuro, granate, eso quiere decir que están desactivados. Cuando los coloquemos, si les colocamos una fuente de redstone, se activan o no necesariamente porque tenemos el raíl detector. Este raíl lo que va a hacer es detectar si pasa una vagoneta por encima y en el momento en el que pase va a lanzar una señal de redstone que puede potenciar bloques musicales o puede potenciar bloques de comando, pero no me voy a ir a nada tan complejo. Voy a irme a que potencie a este rail, que es el rail propulsor, que es el que va a hacer que la vagoneta se mueva por sí sola sin necesidad de pulsar el teclado, ¿vale? Entonces, cuando la vagoneta pase por aquí, lo que va a hacer es activar todo esto y la vagoneta va a recorrer toda esta línea con mayor potencia. Pero si queremos que lo siga haciendo por aquí, pues tendremos que volver a colocar otro rail activador. El rail activador es como si fuese una antorcha de redstone, para que nos entendamos. Al final lo que va a hacer es mandar más potencia durante 15 bloques y luego se apaga, ¿vale? Así que hay que tener cuidado con cuántos luego de propulsores utilizamos. Y luego, al final de nuestra vía, voy a cerrarla, voy a hacer un cuadradico así un poquito mono. Voy a dejar esta sin propulsor para que veamos lo que pasa y ahora voy a juntarlo aquí. Imaginaos que aquí yo es donde quiero que se acabe, ¿no? Que acabe la vía y nos bajemos. Pues para eso lo que voy a hacer es usar el rail activador. El rail activador lo que hace es que si hay una entidad que puede ser un personaje o un animal o un mod dentro de la vagoneta, lo expulsa, lo saca de ella. Entonces es como el perfecto para decir, esta es tu parada, bájate. Entonces si yo ahora coloco un Minecar aquí, ¿vale? Le estoy dando a la W, pero ahora la suelto, veis cómo se ilumina y está yendo solo, ¿vale? Aquí todavía conserva esa potencia en esa última línea. Entonces el Minecar va a ir y seguir, ¿vale? Veis que aquí hace ese amago de te estoy echando de las vías. ¿Qué ocurre si yo, en lugar de poner un rail detector, pongo uno normal? ¿Vale? Lo que va a ocurrir es que yo cuando llegue a esta parte me va a frenar. Le estoy dando el W, pero estoy yendo más lenta que si hubiese un rail normal, ¿vale? O sea que los raíles propulsores, cuando están desactivados, veis que ha detenido la vagoneta, ya ni siquiera sigue, ¿vale? Lo que hacen es que ralentizan todo ese proceso. Y con esto ya hemos visto un poco las bases de lo que podemos hacer con los raíles, pero no vamos a dejar el raíl normal como que solo es un raíl con el que hacemos curvas, ¿vale? Con los raíles normales también podemos crear intersecciones que cambien la dirección que tomamos, como las de los trenes antiguos, que si le dabas a una palanca se cambiaba la vía de lado. Pues con los raíles normales podemos hacer esto simplemente con esos raíles y una palanca. Así que lo voy a representar aquí para que lo veáis. Imaginaos que yo ahora aquí quiero una bifurcación, pues porque voy a hacer que uno vaya hacia una mina, por ejemplo, y el otro que va para la playa. Entonces, con esta palanca veis cómo va cambiando. Yo luego aquí podría ya configurar y poner mis otros raíles, pero al final ese giro con esa intersección de palanca solo lo puedo hacer con el raíl normal, ¿vale? Así que no es tan normal como parece.
Podemos hacer cosas muy chulas con él. También podemos no utilizar el rail detector y simplemente dejar siempre potenciados, si vamos a querer que estén siempre activos, por lo que sea, estos raíles, el activador y el propulsor, podemos colocar debajo de ellos una antorcha o cualquier generador de redstone, ¿vale? Puede ser también un bloque de redstone, a mí es que no me gusta cómo queda, entonces prefiero ponerlo así, ¿vale? Pero que veáis que sucede lo mismo que si al pasar una vagoneta por encima, ¿vale? Pues es el mismo efecto, pero está todo el rato en continuo movimiento. Si estáis jugando en creativo, os va a dar un poco igual cuál usar, pero yo os lo cuento para que lo sepáis. Y me he dejado lo mejor para el final. Vale, ya hemos visto lo que hacen los raíles propulsores, lo que hace el rail detector, el rail normal, pero el rail activador también hace otra cosa más. Aparte de echarnos si vamos subidos en una vagoneta, si yo ahora voy a hacerla así más larga y vale, estamos alejados, no pasa nada. Entonces si yo ahora voy a colocar aquí en mitad un rail activador, ¿vale? Así, y tiro un minecart, esto va a activar la TNT y va a explotar. Entonces las vías también nos pueden servir para hacer sistemas de detonación y además, como veis, no rompe la vía. Entonces yo puedo diseñar una zona en la que vayamos tirando minecarts para que vaya destruyendo, para yo luego poder ir y construir o simplemente pues por hacer la gracia y que sea más divertido, ¿vale? Luego tenemos otras vagonetas, otras minecarts en las que podemos poner cofres con objetos, hornos y hoppers. Yo los minechests, por ejemplo, los encuentro muy útiles si lo que hacemos es que trabajando, por ejemplo, en modo supervivencia en una cueva, podemos conectar la cueva o la mina con nuestra casa e ir mandando todo lo que vayamos recogiendo. Es una manera pues de tener el cofre y no llenar nuestro inventario, sino ir metiendo esos diamantes, esos minerales que encontramos en el cofre y mandarlos de vuelta a casa. Pero bueno, al final los raíles yo creo que para lo que más uso le damos es para hacer montañas rusas y yo para mí esta es la composición perfecta que haría para construirlas. Siempre hay que tener cuidado de que los bloques estén bien unidos, ¿vale? De que no se corte la línea y de que siga siempre un orden, pero son bastante fáciles de utilizar. Os animo a que construyáis vuestras propias montañas rusas. Si queréis echarles una foto y dejármelo en los comentarios, genial. Si queréis que haga un vídeo haciendo una, pues también dejadmelo en los comentarios y lo veo. Todavía estoy pensando sobre qué va a ir el próximo capítulo, así que si queréis ir al cómic para revisar todo esto que os he contado sobre los raíles, pero ahí no vais a encontrar lo próximo que haré porque aún estoy decidiéndolo. Si tenéis alguna sugerencia, igual dejádmelo en los comentarios y muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.